Hoy jóvenes vamos a continuar con el tema de integrales inmediatas y vamos a ver ahora este ejemplo. Este ejemplo dice resolver la integral de 5x más 6 al cubo por dx. Muy bien. La fórmula que vamos a usar para resolver esta integral es la siguiente, está en el formulario que les pasé. Dice que la integral de una función v a la n potencia multiplicada por la diferencial de esa función v es igual a v a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Recordemos que aquí n tiene que ser diferente de menos 1 porque si no se indeterminaría, estaríamos dividiendo entre 0. Si se dan cuenta, esta fórmula se parece mucho a la que hemos venido usando, que dice que la integral de x a la n por dx es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más una constante de integración. Las dos fórmulas son prácticamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí estamos elevando una función v a la n potencia y aquí estamos elevando la variable x a la n potencia. Entonces, si se fijan, por semejanza yo tengo 5x más 6 al cubo, por lo tanto 5x más 6 viene siendo mi función v. Y de eso vamos a partir. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la función v. Según lo que estamos viendo, v es igual a 5x más 6. ¿Vale? ¿Qué otra cosa necesito para mi fórmula? N, si se fijan, v a la n, y aquí tengo x más 5x más 6 a la 3. Entonces n es igual a 3. ¿Qué me falta? Me falta encontrar la derivada de mi función v. Vamos a hacerlo. Y ahorita les explico por qué necesitamos esa derivada. ¿Por qué necesitamos esa derivada? Porque esta fórmula me dice que yo tengo la integral de v a la n por la derivada de v y eso es igual a esto. Sin embargo, yo tengo que encontrar cuánto vale la derivada de v para ver si cumplo y puedo aplicar mi fórmula. Vamos a hacerlo entonces. La derivada de v es igual a 5. Recuerden que sacamos la constante de la derivada por la derivada de x con respecto a x más la derivada de 6 con respecto a x. Recuerden que ya sabemos hacer derivadas. Esta se resuelve con la fórmula de la derivada de x a la n en dx, y esto que es igual a n por x a la n menos 1. ¿Vale? Recuerden que la derivada de x es 1, entonces me queda la derivada de v es igual a 5 por 1 y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces es más 0. Por lo tanto, la derivada de v es igual a 5. Muy bien, ¿para qué nos sirve saber la derivada de v? Porque yo tengo que completar mi fórmula. Si yo cumplo esto de aquí, puedo aplicar la fórmula de acá. Y si se dan cuenta, yo tengo que tener lo siguiente. Esta ecuación tiene que quedar de esta forma. Vamos a escribirla. V que vale, vamos a poner la integral de v que vale 5x más 6, ¿vale? Elevada a la n que es 3. Y tiene que estar multiplicada por la derivada de v. Y yo tengo que la derivada de v es 5. Entonces yo tengo que multiplicar aquí por 5 de x. Pero si se dan cuenta, esta función ya no es igual a esta, porque aquí tengo un 5. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que no altere mi función y pueda aplicar esta fórmula? Se llama a completar la integral, ¿sale? Si yo multiplico por 5, tengo que dividir entre 5 para que no afecte a mi función. Si yo 5 entre 5 me va a dar 1, y cuando yo multiplico algo por 1 no lo afecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agregar ese factor para no alterar mi integral, que sería dividir entre 5. Entonces, para eso me sirve encontrar la derivada de v. ¿Por qué? Porque yo tengo que completar la integral. No siempre se tiene que completar. Si la derivada de v me hubiera quedado de x, aplico directamente la fórmula. Sin embargo, aquí la derivada de v me salió 5. Tengo que agregar el 5 multiplicando y el 5 dividiendo, pero fuera de la integral. Ahora sí, esta
función ya le puedo aplicar esta fórmula porque ya está completa. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo quedaría entonces? Me queda que esto es igual a que, vamos de aquí para acá, ¿sale? Vamos a integrar esta función que es la que ya completamos. Entonces dice que eso es igual a v, quedamos que v vale, a ver un momentito, los ponemos primero en un quinto, sale que es la constante, ahora sí por v que vale 5x más 6 elevado a la n más 1, que sería a la 3 más 1, dividido entre n más 1, que sería 3 más 1, más una constante de integración. Muy bien, entonces hasta ahí ya está aplicada la integral. Lo que tenemos que hacer es empezar a simplificar las operaciones. Muy bien, entonces tenemos un quinto por 5x más 6 elevado a la 3 más 1, que me da 4, ¿sale? Dividido entre 3 más 1, que me da 4, y más mi constante de integración. Muy bien, podemos simplificar más. Aquí tengo dos fracciones multiplicando, o sea, te das cuenta que aquí está un puntito y tengo dos fracciones multiplicando. ¿Cómo se multiplican las fracciones? El de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Entonces 1 por 5x más 6 a la cuarta me va a quedar 5x más 6 a la cuarta, y 5 por 4 me va a dar 20 más mi constante de integración. Entonces ese ya podríamos manejarlo como el resultado de mi integral. Si lo queremos poner un poco más bonito, podemos ponerlo de la siguiente manera: un veinteavo de 5x más 6 a la cuarta más c, y ese es el resultado. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un cambio de variable, ¿sale? 5x más 6 lo convertimos en mi función v. Yo necesito la derivada de esa función, que ya sabemos hacerlo del semestre pasado, y esa derivada yo la tengo que poner en mi función para completarla. Sin embargo, como yo no tengo que afectar la función, si yo pongo aquí un 5, tengo que dividir entre 5. Si saliera 10, tengo que dividir entre 10. ¿Sale? Y después de eso ya lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula. Conservo lo que yo agregué, un quinto, y esto es la integral que aplicamos a la fórmula: v a la n más 1, 5x más 6 a la n más 1, entre n más 1, más mi constante de integración. De ahí en adelante lo único que es hacer operaciones, ¿sale? Álgebra y operaciones aritméticas. Muy bien, vamos a ver el segundo ejemplo de esta parte. Vamos a estar viendo fórmulas nuevas. Ahora ya vimos la que aplicamos de una función elevada a una potencia. Ahora vamos a ver la del logaritmo natural. Tenemos la integral de x entre 2x cuadrada más 4 por la diferencial de x. Para resolver esta integral lo que vamos a hacer es ocupar la siguiente fórmula, que también está en el formulario. Nos dice que la integral de la derivada de la función v, ¿sale?, dividida entre la función v es igual al logaritmo natural de la función v más una constante de integración. Entonces, ¿qué nos dice? Si yo tengo la derivada de una función v dividida entre la función v, eso es igual al logaritmo natural de v más c. Y si fijan, es una fórmula muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es aplicar el cambio de variable como lo hicimos hace un rato. Por semejanza, si se fijan, yo tengo a la variable v dividiendo y aquí tengo a 2x cuadrada más 4 dividiendo. Por lo tanto, v tiene que ser 2x cuadrada más 4. Igual que hace un rato, tenemos que ver que la parte de arriba, que es la derivada de v, se cumpla, y si no la tenemos que completar. Por lo tanto, necesitamos primero derivar la función v para ver si es igual a esta parte de arriba. Vamos a hacerlo. La derivada de v con respecto a x, aquí es igual a
2 saco el 2 o la constante de la derivada por la derivada de x cuadrada con respecto a x más la derivada de 4 con respecto a x. Muy bien, vamos a aplicar la fórmula igual de la derivada. Esa ya la conocemos del semestre pasado. La derivada de x a la n con respecto a x es igual a n por x a la n menos 1. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo. Derivada de v con respecto a x es igual a ¿qué? A 2. ¿Sale? Aquí si fijan, n es igual a 2. 2 por n, que me queda 2, por x a la 2 menos 1. ¿Vale? Más la derivada de 4. La derivada de una constante ya sabemos que esa vale 0, más 0. Entonces hacemos la operación. 2 por 2 me da 4. X, 2 menos 1 me da 1, pero recuerden que ese no se pone. Entonces la derivada de v me da 4x, y si se fijan aquí yo nada más tengo x, por lo tanto vamos a tener que completar la integral. ¿Cómo tendría que quedar entonces esta integral? Si yo pongo a completo la integral, me queda de la siguiente manera: integral de 4x, que es la derivada de v, entre 2x cuadrada más 4 por dx. Esta ya no es igual a esta, ¿sale? Porque ya le agregué el 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A completarla, si yo multipliqué por 4, voy a dividir entre 4. Y si se fijan, 4 entre 4 me da 1 y el resultado es la integral original. Entonces a esta integral ya le puedo aplicar yo la fórmula del logaritmo natural de v. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tengo la derivada de v dividida entre v, que son estas dos funciones que tengo aquí. Muy bien, lo que sigue ahora es aplicar la fórmula. Entonces recuerden que el cuarto lo tengo que conservar, entonces es un cuarto por el logaritmo natural, ¿sale? ¿De qué? De mi función v, y mi función v es 2x cuadrada más 4, y le tengo que agregar la constante de integración, y ese sería el resultado para nuestra integral. Como se pueden dar cuenta, aplicar ese cambio de variable y a completar la integral resulta muy sencillo, y en este caso la integral se resume simplemente a sustituir una fórmula.